¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy estoy súper emocionada de presentarles este cheesecake vasco, el cual es una variante de los cheesecakes. A diferencia del cheesecake de New York, este es mucho más cremoso por dentro y se hornea a una temperatura muy alta para que nos quede la capa de arriba así de caramelizada y crujiente, y por dentro tiene la consistencia como un mousse. Les recomiendo mucho que lo hagan y me platiquen cómo les fue. Lo primero que vamos a hacer es precalentar nuestro horno a 425 grados Fahrenheit, que son 218 grados Celsius. ¿Por qué tanta temperatura? Bueno, si se han dado cuenta, el pastel, el cheesecake vasco, tiene un crust súper caramelizado y casi quemadito, se podría decir, y eso es lo que nos va a permitir que quede perfecto, que horneemos nuestro cheesecake a esta temperatura. Entonces, vamos a necesitar un molde. Yo en este caso estoy usando de 23 centímetros de diámetro y con 2 hojas de papel encerado. Lo único que vamos a hacer es literal así aplastarla y con spray de este aerosol en aceite, nada más tantito, para que pegue nuestras hojas de papel encerado. Esto va a hacer que nuestro cheesecake no se nos pegue. No importa que se salga, de hecho es la idea. Entonces así, no tiene que ser perfecto, simplemente que nos quede bien para cubrir nuestro pastel y lo podamos desmoldar de la manera correcta. Y listo, así lo tenemos ya para poder aquí poner nuestra mezcla. Ahora lo que vamos a hacer es rallar un limón en nuestra azúcar refinada. Son 250 gramos de azúcar refinada y la ralladura de un limón. Entonces, esto le da demasiado sabor, demasiada acidez, lo cual balancea nuestro cheesecake. Y al estar rallando vamos a intentar que la capa blanca no se nos mezcle, porque esa puede llegar a amargar nuestro pastel. Ya tenemos nuestra ralladura de limón en nuestro azúcar y con las manos limpias vamos a frotarlo para que se integre todo el sabor y no nos queden grumos o pedacitos en nuestro pastel que tengan más ralladura que otros. Entonces así absorbe súper bien los sabores del limón cuando hacemos esto, entonces yo lo recomiendo. Y adicional a esto vamos a agregarle 3 cucharadas de harina. No es necesario, el cheesecake realmente no lo necesita como tal, pero yo a lo largo de las pruebas que he hecho lo encuentro muy útil, ya que sí le da una mejor textura a nuestro cheesecake y permite que al meterlo al refri no se nos humedezca, entonces va a conservar mucho mejor su forma. Yo sí aconsejo ponerle esas 3 cucharaditas de harina y una pizca de sal. Súper poquito, nada más para que resalte los sabores. Y listo. Y ahora sí, vámonos a nuestro ingrediente principal, que es el queso crema. Es demasiado queso crema, son 900 gramos, casi 1 kilo. Esta lo tenemos que tener a temperatura ambiente para poderlo manejar, para poderlo acremar. Y bueno, pues es un pastel que si estamos a dieta pues no conviene mucho, igual y para una ocasión especial pues sí. Y vamos a agregarle una cucharada de vainilla. Esto también es opcional, si no les gusta el sabor de la vainilla lo podemos omitir. Nuestro aditamento de paleta, vamos a acremar nuestro queso crema con la vainilla hasta que quede una mezcla cremosa y uniforme. Es importante que estemos checando las orillas de nuestra batidora y el fondo también con una espátula o un miserable para que se mezcle todo. Y también es importante no sobremezclarlo, porque el cheesecake no debe de tener mucho aire para que quede esa consistencia pues que todos conocemos, que es más bien densa. Entonces es solamente mezclar los ingredientes, pero no incorporarles demasiado aire. Vamos a seguir batiendo. Ya que nuestra mezcla se ve de esta forma, nuestro queso crema ya está todo mezclado, todo terso. Ahora vamos a agregar todo el azúcar y vamos a seguir batiendo. Poquito nada más,
solo que se integren nuestros ingredientes. Así se ve nuestra mezcla de azúcar con queso crema. Únicamente lo batimos hasta mezclar los ingredientes sin exagerar para no incorporarle mucho aire. Y ahora vamos a agregar los huevos uno por uno. Entonces agregamos uno y batimos. Son 5 huevos. Entonces así nos vamos uno por uno. Igual, súper importante estar checando las orillas de nuestra batidora y el fondo para quitar todo lo que esté pegado ahí y que no nos quede ningún grumo, que todo esté súper bien mezclado. Nuestro último ingrediente, y es el que va a hacer que, ya ven que el cheesecake vasco por dentro es mucho más cremoso que un New York cheesecake, y el ingrediente que nos va a ayudar a que se genere este efecto es una taza de crema para batir. Procuren no comprarla light, o sea, comprarla con todo su porcentaje de grasa, porque esto es lo que nos va a ayudar a que quede súper cremoso por dentro. Entonces, y es mucho más líquido, entonces pues es eso, va a estar crujiente por fuera, caramelizado por fuera y muy cremoso por dentro. Ya estamos listos para poner nuestra mezcla en nuestro molde. Yo lo voy a poner en esta charola, pues realmente nada más porque es más fácil de manipular para meter y sacar del horno. Y ahora sí vamos a poner nuestra mezcla. Digo, realmente es mucho, está medio pesado. Si se me sale poquito, pues no se fijen tanto. Es una mezcla más líquida que la del cheesecake, de Nueva York. El que es un poco más conocido realmente aquí al menos en Latinoamérica. Y listo. Algunas recetas llevan más crema, eso hace que por dentro estén aún más líquidas. A mí me gusta que esté sí líquido, pero no tampoco que esté tan líquido. Me gusta que esté un poquito más firme, pero que sí se diferencie del New York Cheesecake, que es, pues, como lo conocemos, mucho más firme. Entonces este es como una textura similar a la del mousse. Entonces, pues vámonos al horno por alrededor de 40 a 45 minutos. No es una regla, hay que estarlo checando. Lo que queremos ver es que nuestra capa, nuestro crust esté doradito, esté de un tono caramelizado. Y al moverlo, todavía vamos a notar que está como gelatinoso. Eso es normal. Entonces, lo que hay que checar es que tengamos nuestra capa externa súper bien doradita. Entonces vámonos al horno. Y vean, ya pasaron 45 minutos y así es como quedó nuestro cheesecake. Tiene una apariencia un tanto rústica y si lo movemos todavía se ve esa consistencia como gelatinosa, así está perfecto. Vamos a dejar que se enfríe a temperatura ambiente alrededor de 4 o 5 horas y regresamos para cortar una rebanada y probarlo. Pero vean el color caramelizado de nuestra crust, cómo quedó tan bonito. Esto va a quedar excelente. Y llegó la hora de la verdad. Vamos a desmoldar nuestro cheesecake. Estos moldes, se me pasó decirles, pero tiene que ser de estos moldes que tienen un como cinturón, que son de 2 piezas. Tienen un nombre, pero se me olvidó en el momento. Ahorita se los pongo aquí en la caja de descripción. Y vamos, ya pasaron 3 horas y media, casi 4. Y vean qué bonito se ve. Vamos a quitarle todo el papel. Cómo quedó también las orillas, con un poco de caramelizado. Se ve súper bonito. Ayudarnos de la palita, que todavía lo vean. Así se ve. Es bastante diferente la textura a un cheesecake, New York cheesecake. Aquí vemos cómo por dentro es mucho más cremoso, mucho más, no líquido, pero no es esa textura firme como la del New York, es
como más tipo mousse. Se ve súper bonito y vean acá también cómo se ve la rebanada en el pastel.